Hola, ¿cómo están? Hoy estoy acá con Espi, con Facundo, y lo voy a entrevistar porque me dio mucha curiosidad su historia, saber de él. Así que, bueno, ¿cómo estás? Yo bien, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Hace un montón no hacía podcast. Tengo ganas de charlar con vos. La verdad que siempre tenemos charlas interesantes y está bueno. Y ella quiere arrancar ahora un podcast. No quería que lo diga, pero yo lo voy a decir igual. Y, y bueno, está bueno que ella se vaya relacionando conmigo, con la cámara y que vayan surgiendo la idea, porque te mete en un momento de presencia el podcast que está buenísimo. La verdad que este es un mundo nuevo para mí, así que bueno, se lo propuse a él porque me llamó mucho la atención. Hace tiempo que lo venía viendo en las redes y como yo hace poco empecé a incursionar en este mundo, me parecía interesante conocerlo más. Así que acá estamos. Bueno, contame un poco de vos, de tu historia. Sos un chico emprendedor, muy joven. Así que, ¿cómo fue que empezó todo? Y yo venía en la secundaria, nunca me fue bien en el estudio, entonces como que yo ya de chiquito descarté la idea de ir a estudiar a una universidad o algo de eso. Pero sí que en un momento empecé a tener como una junta en la cual eran chicos más grandes, chicos que salían, chicos que nos gustaba ir a las jodas y tomar escabio y drogarnos y hacer muchas cosas que por ahí no tocaban en esa edad y era una edad muy temprana para mí y que me llevaron por hábitos que no estaban buenos y que te lleva por un camino neuronal en el cual vos formás patrones de hábitos neuronales que te llevan a pensamientos destructivos, a pensamientos que te bajan el autoestima, a acciones que te bajan el autoestima. Y me vi metido a los 16 años en un bucle de un día a día en el cual no me gustaba, en el cual yo la sufría porque era salir de joda, ponérmela, al otro día no tener ganas de hacer nada, seguir con mi amigo boludeando, comiendo mal, al mismo tiempo esa comida mal te quita la energía, así mismo salís de vuelta y volvés a ponértela, entonces terminás en un círculo vicioso en el cual tus hábitos son malos, tenés poca energía, esa poca energía hace que seas más negativo y que pienses peor sobre vos mismo y sobre la vida. Y eso te trae peores resultados en la vida, peleaba con mis relaciones que yo quería, me iba mal en la escuela, no ganaba plata porque era vago, o sea, en todos los aspectos te va mal cuando estás en esa actitud mental negativa. Y ahí fue como que dije, bueno, ya está, no puedo estar más así, tengo que salir de este círculo. Y fue que yo me vi al espejo y me pregunté qué me pasa, por qué me siento así. Creo que eso es muy importante recalcar, como un punto en el cual uno se cuestiona qué es lo que está haciendo, si lo que está haciendo está bien, si lo que está haciendo está mal, si lo que está haciendo es verdaderamente lo que quiere hacer o lo hace simplemente porque está en automático y está en inercia. Y ahí es como que tomé conciencia de mi situación, de que no me gustaba, de que me sentía un fracasado, de que me sentía con poca autoestima, de que quería salir de esa y fui buscando videos que me ayuden con eso. Ahí me encontré con Brian Tracy, un tipo que habla sobre el éxito, sobre la psicología del éxito, bueno, tiene cosas muy conocidas que a mí me ayudaron un montón a darme cuenta de que en el momento en el que yo estaba viviendo me había metido yo solito. Nadie me había llevado ahí, ni las circunstancias, ni mis viejos, porque yo me venía victimizando con eso también. Sentía como que yo era víctima de decisiones de mis papás, de dónde había nacido, de un montón de cosas. Cuando vos estás así inconsciente, en automático, en víctima, cualquier circunstancia es buena para quejarse y para no sentirse no sentir la responsabilidad, porque al final uno tiene la responsabilidad donde está por las decisiones que tomó antes. Y eso fue lo que me hizo ver a mí Brian Tracy. Me explicó lo que es la ley de causa y efecto. Me hizo darme cuenta de que mis decisiones me habían llevado a donde yo estaba. Y que si mis decisiones me habían llevado a donde yo estaba, que mis decisiones podían cambiar hacia donde yo iba. Entonces eso me dio mucha esperanza al mismo tiempo y ahí fue que yo empecé bueno, ¿qué me falta? Me falta información para autoconocerme y para saber dominarme más. Eso es lo que yo pensaba. Me falta dominarme en el día a día porque sentía que hacía cosas en automático que no me gustaba y que eran hábitos ya. Entonces empecé a aprender sobre hábitos, sobre psicología, sobre alimentación y fui metiéndome cada vez más en esos hábitos donde mi vida se fue mejorando y hoy en día puedo decir que me siento bien conmigo, tengo una buena autoestima, buenas relaciones, vivo de algo que me gusta, que son los negocios, que en ese momento yo ni siquiera sabía lo que me gustaba.
Entonces fue como todo un camino de introspección que me dio el emprendimiento y asimismo este tipo que me explicó esto, que era emprendedor y que por eso yo también decidí ser emprendedor, ¿no? ¿Eso lo viste entonces en las redes? Sí, Bien. Viste que eso, bueno, me lleva a reflexionar que a veces también es como que pensamos todo lo que ha hecho negativo, todo este avance tecnológico, pero también tenemos acceso. Por ahí no tenés al alcance un libro. Antes por ahí te lo podía dar un libro o una conversación, pero ahora por ahí tenés al alcance reflexionar o conocer un montón de personas interesantes que te pueden llevar, como a veces un video. Por eso es importante a veces transmitir la comunicación, porque podés hacer que alguien cambie o reflexione o pueda sentirse motivado, podés inspirar a alguien. Por eso es importante, me parece interesante contar la historia de cada uno y las herramientas. Así que, ¿qué fue lo primero que empezaste a cambiar? ¿Esto hace cuánto fue? Debes ponerte más cerca para que hacemos el micrófono o estás bien. estoy bien. A los 16, tenía 16 y, y lo primero que me molestaba a mí era mi aspecto físico. Es como que estos hábitos me habían llevado a mí a estar en un estado físico que nunca había estado. Siempre fui una persona deportista, siempre hice deporte toda mi vida y me encontraba ahí como no estaba haciendo deporte, estaba saliendo, estaba pesando 110 kilos, me veía al espejo, me veía feo, no tenía autoestima, no me quería. Y como que primero empecé por ahí, por el cuerpo, y me parece que en lo que cualquier hombre debería arrancar, en su cuerpo, en autodominarse corporalmente, en poder dominar qué se mete a la boca para comer y qué ejercicio hace o no hace ejercicio. Creo que es muy importante cuidar eso porque nos da claridad mental. Cuando uno tiene la química en cualquier lado, por comer cosas procesadas, por no hacer actividad física, al final somos seres biológicos que vienen de la biología y nuestra biología tiene cierta homeostasis, cierto equilibrio natural. Tenemos que entender que nuestro cuerpo viene de hace un montón de años, desde el paleolítico, que estamos igual, nuestro cerebro, nuestro cuerpo. Entonces, el entender cómo funciona nos hace poder tener una rutina que nos haga estar en equilibrio químico. Eso nos da claridad mental y podemos pensar mucho mejor. Entonces, empecé por eso. Y a partir de ahí fui aprendiendo todo lo otro. Pero lo primero fue el cuerpo. ¿Y hace cuánto? Y tenía 16, fue un proceso largo. Sí. 16, 17, 18, te diría que hasta los 18 estuve en ese proceso, incluso más, toda mi vida. Pero porque cuando uno cambia el cuerpo, por lo general, al principio quería resultados rápidos. Entonces tomaba acciones que no duraban. Capaz que bajaba de peso una semana y media, otra me agarraba motivación 3 meses, le metía, pero hay que hacerlo como parte de un estilo de vida. Si uno busca la forma de que eso no sea algo aburrido, que no tiene ganas de hacer y que lo hace simplemente para llegar a resultados, sino que lo hace porque le permite disfrutar más del día, en vez de ir al gimnasio porque sí, te buscas un deporte que te guste, no lo haces siempre, capaz que cambias con otro, decís, bueno, voy a comer, el 80% de mi alimentación va a ser sana, pero me voy a dar estos gustos y voy a moverme todos los días, entonces cuando yo coma algo negativo no va a ser tan malo. O sea, como que le vas buscando la vuelta para que no sea algo que te cueste demasiado esfuerzo, sino que sea algo que puedas sostener a largo plazo, porque al final eso es lo que te da los resultados duraderos, el que los puedas hacer parte de tu vida sin que te quite el disfrute, porque cuando te empieza a quitar el disfrute es cuando te frustras y cuando frenás la acción. Bien, y en eso que empezaste a cambiar, ¿te costó salir de tu círculo, tu entorno? Porque por ahí pasa eso, ¿no? Cuando uno empieza con un nuevo hábito, como que también el entorno te desconoce y por ahí entras no a resonar con los mismos vínculos y demás. Contame, a ver, la experiencia con respecto a eso cuando empezaron a haber cambios en tu vida. Sí, mi círculo siempre fue el mismo. Realmente siempre fue mi círculo el mismo, pero sí que pienso que el círculo sí te afecta y que sí te condiciona un poco. Entonces, muchas veces mi círculo me condicionaba a seguir igual. Sí me alejé de ciertas cosas, pero no me quise alejar de mi círculo como tal porque los quería mucho y siento que es algo que nos pasa a todos.
Siento que si bien el círculo no afecta, uno puede ser lo suficientemente fuerte como para que, para seguir adelante con ello. Por ahí te toma más tiempo, a mí me tomó más tiempo cambiar esas cosas, porque justamente seguía en el mismo entorno. Capaz que si hubiese cortado ese entorno, me hubiese ido a otro entorno totalmente más sano, hubiese sido lo más rápido, por así decirlo. Pero yo quería seguir con ese círculo y yo cambié, me alejé de ese círculo en cierto aspecto, pero nos seguíamos viendo para las cosas que sí me sumaban. Por ejemplo, aunque esas personas capaz que no me sumaban para salir de joda, ya no salgo más de joda con ellos, pero escúchame, cuando nos juntamos a la tarde a tomar unos mates me resirven tu charla. Entonces, solamente tomo eso. Y capaz que son una vez al mes o cada 2 meses. Entonces, la persona que quiera compartir con vos y que te quiera verdaderamente cerca, por más que no entienda tu cambio, igual lo va a aceptar y va a querer que vos seas, que estés bien y va a suponer que vos vas a saber qué hacer para estar bien. O sea, te tengo confianza. Sé que vos vas a saber qué hacer para vos estar bien. No te voy a cuestionar tanto. O capaz que sí, capaz que te digo lo que pienso, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Por eso voy a dejar de ser tu amigo, ¿entendés? Y creo que pasó eso en mi grupo de amigos. Muchas personas muy distintas, me parece que todas muy auténticas en su parecer, en su forma de pensar, y todos seguimos caminos distintos, pero siempre nos vemos todos los años y siempre nos reencontramos y al final está bueno porque nos llevamos bien, pero con estilo de vida muy distinto y eso te abre un poco la cabeza también. El ver que después de 3 años este amigo se dedicó a, no sé, tengo un amigo que se dedica a filmar y el loco es camarógrafo y la rompe en eso y tiene un estilo de vida completamente distinto al mío. Y hay otro que está haciendo Uber y al mismo tiempo él quiere ser DJ, entonces está metiendo eso. Y hay otro que está en La Plata trabajando y están todos divididos por todos lados, con estilo de vida distinto y está bueno porque después te encontrás y tenés un montón de cosas para contarte, te extrañaste, compartís. Pero no son amigos que podrías estar todo el día, porque si bien las personas que estás todo el día son las que te contagian son parte de tu entorno y uno saca sus pensamientos del entorno, creo yo. Exacto. Sí, sí, una vez leí que somos en parte, o sea, estamos influenciados de las ideas con las 5 personas que más nos relacionamos diariamente. Por eso te preguntaba también, porque generalmente cuando uno hace un cambio, porque es un cambio de energía, indudablemente deja de vibrar, o para poder hacer ese salto como cuántico, dicen algunos, es como que indudablemente te tenés que alejar de ciertos, no resonás con ciertos vínculos que antes te sentías bien, para dar lugar quizás a traer a otra gente que esté como en tu misma energía, que es como la naturaleza misma, que todo cambia continuamente, nada más que a veces o sea, nos han enseñado que como que es bueno tener amistad de toda la vida, es bueno, y a veces no, a veces también está bueno a veces cambiar y dar lugar a que lleguen cosas nuevas de acuerdo a nuestra nueva etapa. ¿Y cómo fue que empezaste con el emprendimiento? ¿De dónde empezaste a hacer barbería? Porque había escuchado algo de muy chiquitito, pero ¿quién te enseñó? Yo creo que más que emprendimiento fue mi papá que de chico siempre me dio el ejemplo como de trabajar. Yo tengo recuerdo de tener 8 años, muy chico, y acompañar a mi viejo a repartir en el correo y estaba trabajando, por así decirlo, pero la estaba pasando bien, estaba boludeando y la estaba pasando bien. Entonces siempre como que me gustó el hecho de que si trabajás te puedes ganar tu plata y con tu plata vos podés comprarte las cosas que te gustan. No sé, lo veía así en ese momento. Entonces muy bien no me acuerdo cuándo empecé a emprender, porque empecé a cortar el pelo desde antes de tener este mismo como despertar, podríamos decir, de antes de cambiar mi paradigma y decir, bueno, puedo ser consciente al crear mi vida y elegir bien qué quiero hacer para que eso me ponga en una situación futura ideal, por así decirlo, ¿no? En donde me gustaría estar. No simplemente estoy a la suerte, ¿entendés? Yo antes pensaba que mi vida ya estaba destinada. Yo pensaba que mi vida estaba destinada a ser un fracaso porque, no sé, veía que todo mi entorno no sobresalía, por así decirlo. O sea, no, yo siempre soñé mucho desde chico con historias de superhéroes, qué sé yo, y después me encontré con una realidad en la cual sentía que mi destino ya estaba escrito y que no iba a ser grandioso, que no iba a estar bueno, que iba a ser monótono y aburrido. Y eso es lo que me mantenía como triste, deprimido, frustrado. Y al darme cuenta de que no era así,
de que yo decidía eso, según mis acciones, te despierta muchas ganas de hacer lo que vos tenés ganas de hacer. Y bueno, me fui por ese lado. Así que ahí yo siento que fue el momento donde verdaderamente empecé a emprender de forma consciente. Antes emprendía, por así decirlo, cortaba el pelo en mi casa, pero no lo veía como, ni siquiera conocía la palabra emprendimiento. Claro. Era simplemente hacer y ganar plata trabajando. Eso es lo que veía yo, un trabajo. A partir de los 16 creo yo que conocí a este tipo de Tracy y fue que yo me fui interesando en el emprendimiento. Una vez que ya mi cuerpo más o menos estaba bien y que ya había aumentado mi autoestima, dije, bueno, quiero aprender de cómo funciona el dinero. Y ahí cuando empecé a ver cómo funciona el dinero, me crucé con un libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, que explicaba muy bien fundamentos básicos del dinero. Antes de eso me compré un libro, Impulso Millonario se llama, de un mexicano. Y, es más básico todavía incluso, es como que fui de lo más básico, te explica cómo funciona la economía, después vas con Robert Kiyosaki, te explica cuáles son las 4 formas de hacer dinero, puede ser empleado, autoempleado, empresario o inversionista, y yo sabía que me encontraba como empleado, entonces digo, bueno, ¿cómo puedo hacerme empresario? Y así fue que fui investigando y con esas cosas aplicándolas y la experiencia misma te da lo que necesitas, pero siempre fui de la práctica, del hacer. Entonces, se podría decir que vos empezaste a cambiar tus pensamientos, empezaste a pensar en más grande, a tener pensamientos más abundantes y te lo permitiste. Bien, sí, porque bueno, he leído y he escuchado, me siento como identificada también porque cuando empecé a emprender trabajé también todo lo que es la mente y demás. ¿Qué hacías? ¿Afirmaciones, visualizaciones? ¿Hacías algo de eso o no? ¿O simplemente como que entraste a pensar? En algún punto uno se entra a visualizar, porque yo creo que tenés que visualizar ese hombre que querés llegar a ser o esa mujer y vas como hacia eso, pero creo que en algún punto ya es como cuando creas algo, primero lo imaginás. Sí, creo que eso lo charlamos la otra vuelta, ¿te acordás que te contaba que yo apenas vi ese video de Tracy, yo dije quiero ser millonario? Y cuando yo me refería a millonario no era de plata, sino que tenía como el ejemplo visto de mi ex suegro, que era una persona que yo la veía y como que lo admiraba, lo respetaba porque era un tipo grande a edad, tenía un buen físico, era un padre de familia bastante muy, muy copado, muy bueno, responsable, perfil bajo para lo que tenía, porque verdaderamente le iba muy bien económicamente y deportista. Y dije, bueno, yo de grande me gustaría vivir como vive esta persona. Eso es lo que yo pensaba en ese entonces. Entonces automáticamente dije, yo puedo llegar a vivir así cuando me apareció este video. Y aparte era emprendedor, entonces como que lo vi por ese lado. Y lo primero que empecé a trabajar fue el cuerpo, la mente, y esto de la mente hablaba mucho del inconsciente y del consciente. Y ahí eso me explicaba a mí por qué yo me sentía en automático. Porque cuando yo estaba en automático hacía cosas que no quería hacer de manera consciente, pero que las hacía por hábito. Y yo digo, ¿cómo puedo hacer para frenar esto? Porque cuando ya me daba cuenta era tarde, ya lo había hecho. Ya me había drogado, ya había salido, ya había contestado mal a una persona, ya había tenido un hábito negativo que no me sumaba y que me daba cuenta tarde, pero que me había salido, me había nacido. Y ahí es que empecé a indagar esto de la mente inconsciente. Dicen que el 90 y pico por ciento, no sé, la mayoría del tiempo vos estás siendo controlado por tu mente inconsciente, por lo que tu inconsciente ya guardó y ya programó como parte de tu autoconcepto. Autoconcepto se refiere como a la identidad de la persona, cómo uno piensa de uno mismo. Entonces, nosotros desde que nacemos vamos recolectando datos de nuestro entorno y vamos formando nuestro autoconcepto, nuestra identidad. Vamos definiendo quiénes somos, vamos diciendo, ok, somos una persona tímida, somos una persona extrovertida, soy lindo, soy feo, soy... Cualquier cualidad que vos te atribuyas como tal es algo que aprendiste de tu entorno y que tu entorno te demostró por ciertas circunstancias, ya sea que tu papá te dio rechazo porque
por cualquier motivo de él. Y uno tiene que aprender a ver cuál es la programación que se dio y a lo que no le sirve en el momento, intentar contarse una historia distinta. Y yo empecé a ver esto y empecé a intentar modificar lo que para mí eran estas creencias. Por ejemplo, había una creencia mía en la cual yo pensaba que era insuficiente o que no alcanzaba. Y me puse a pensar en mis recuerdos por qué yo pensaba que era insuficiente. Y en eso me recuerdo de, no sé, te llegan recuerdos, flashes de tu infancia, de un momento X en el cual vos, como eras tan chico y tenías tan poca data de todo lo que pasaba, capaz que algo que tu mamá hizo sin querer o no le dio importancia porque también está en automática y no, capaz que estaba full con algo y no estaba estresada y por ahí no te dio bola con una boludez y vos te lo tomaste como que era un problema tuyo porque vos no eras suficiente para ella. Personal, claro. Entonces vos revivís ese momento de vuelta, tu mente no difiere en el tiempo, tu mente no difiere entre realidad y ficción, y tampoco hay tiempo para tu mente. Una experiencia que vos vivís con un recuerdo es algo que podés experimentar con todas tus células como si fuera el presente. Entonces, intentar darle a ese recuerdo una connotación positiva y no negativa. Ese recuerdo para mí tenía un peso negativo, como una energía media densa que no me permitía seguir, no me permitía trascender. Y empecé a decir, che, mi mamá capaz que tenía su problema, capaz que estaba apurada por algo, y no significaba eso que no me quiera, que no sea suficiente yo, solamente que yo, como era tan chico y tenía tan poca información, lo interpreté de esa forma. Y ya me quedó grabado en el subconsciente, bueno, esto no es así. Ahora, una vez que ya te diste cuenta, ya resignificaste eso, toca reafirmarlo en acciones. Y ahí por ahí es donde está el desafío para la mayoría, porque pensamos que como es un hábito, ya automáticamente no va a salir. Y esto también de cómo le decimos a las palabras. Intenté no decirle más hábito, porque como que un hábito, integrar un nuevo hábito, es algo que lo tenía asociado con mucho esfuerzo, mucha dificultad. Preferí decirle maña, por ejemplo. Cambio mi maña. Entonces una maña es algo que haces en un ratito, es fácil. Entonces bueno, ya está, cambio mi maña automáticamente, listo, no hace falta incorporar un nuevo hábito, cambio mi maña, ya esto no es así, ya soy suficiente, ya me siento bien. Bueno, entonces mi lenguaje corporal de una persona que se siente bien, ¿cómo es? Me saco para afuera, ¿entendés? Me tomo mi posición. Porque el cuerpo refleja como estamos anteriormente y también si... O sea, todo lo que estás diciendo me resuena también. Que todo lo que vos estás diciendo me resuena también con cosas que me han pasado, pero bueno, el autocuidado, por ejemplo, todo lo que hablas desde empezar desde lo físico, lo veo en lo que hago, cómo cambia también el autoestima de las personas, porque no es solo algo físico, porque en realidad siempre está hablando de algo interior que reflejamos afuera. Y también cuando vos te ves mejor, también te sentís mejor. Entonces, me pareció muy interesante escucharte que empezaste por ahí, porque eso también trabaja, por ahí lo vemos como algo superficial, y en realidad está hablando de cómo habitamos nuestro cuerpo, nuestra energía, cómo nos cuidamos, porque todo empieza por nosotros mismos. No podemos amar a otra persona si no nos amamos a nosotros mismos. Y después me resonó también lo que dijiste con respecto a las creencias, que uno va cambiando las creencias. Vos lo trabajabas capaz de esa manera, yo es como que lo he trabajado con técnicas que por ahí lo que se hace en otras técnicas, en biodescodificación, bueno, en psicoanálisis también, o sea, a mí lo que me ha servido las herramientas es volver a esos momentos donde tenemos un registro de cómo fueron las cosas a nivel inconsciente, emocionalmente, y crear como otra energía para nuestras células, para como queramos llamarlo. Claro, es como que te desprogramás, te volvés a programar. Así que ahora entiendo cómo lo fuiste haciendo. ¿Pero eso te salía vos solo o también lo leíste en algún lado? Claro. Es mucha información que yo fui escuchando de mucha gente y fui probando. Claro, sí, Pero hice todo, o sea, escribo, eso lo sigo manteniendo, medito, eso lo sigo manteniendo, pero cuando arranqué meditando, cuando arranqué escribiendo, cuando arranqué haciendo esas cosas, lo hacía con el objetivo de llegar a tal resultado, con el objetivo de que si hacía esto me iba a llegar abundancia afuera. ¿Qué escribís? Lo que pienso.
Y Lo, lo que querés hacer, lo que querés por lograr. ahí escribo, si me levanté y me pongo a escribir, escribo cómo me siento, qué pienso, qué me estuvo pasando en la semana, qué pensamientos me estuvieron llegando de que no me sirvan o que me hagan sentir en una vibración que no me gusta. Escribo la resignificación de eso, o sea, hago ese proceso mental que te explicaba de resignificar las creencias limitantes y la escribo, o sea, escribo mi creencia limitante, la acepto como tal, no es que digo la niego, sino que creo que soy insuficiente, o creo que tengo miedo a mi éxito, o creo que tengo miedo al rechazo, o creo que lo que sea que creas, lo explicás tal y cual lo pensás, y ahora que lo escribiste como y tal cual lo pensás, lo lees y te vas a dar cuenta de que es una pelotudez. Casi siempre que decimos nuestro problema en voz alta, nos damos cuenta de que no tiene ningún tipo de sentido ni lógica. Y te das cuenta de que lo más lógico es que pase siempre lo perfecto, por así decirlo, lo que está bueno. Después, escribo lo contrario, la creencia contraria. ¿Cuál es la creencia contraria? Si me siento un fracasado, bueno, soy una persona con éxito. Claro. Y me doy justificaciones de por qué esa es así, y casi siempre encuentro más justificaciones de por qué eso es así, tipo como la creencia buena, que como la creencia mala. Esto me sale ahora. La verdad es que yo siempre fui una persona muy con una actitud mental positiva muy buena. Salvo en este valle de los 16 donde, por así decirlo, me toqué fondo, pero fue muy necesario porque me hizo tocar una parte de mí que no conocía. O sea que bueno, realmente si pudieras elegir, ¿elegirías no pasar por ese valle o te enseñó tanto que uno lo termina eligiendo? No cambiaría nada. Eso es o sea, lo que me ha pasado a mí y también al hablar con muchas personas que han pasado cosas muy fuertes que después es como que terminás entendiendo también que fue perfecto todo lo que pasó. ¿Y meditas todos los días? ¿Qué haces? ¿Con algún ejercicio o visualización guiada o en silencio? ¿Cómo es? Yo siento que yo como entendí la meditación fue cuando me di cuenta de que yo fui a una escuela católica y siempre me hablaron de Dios y de la religión, pero nunca fui como re creyente de Dios y de la religión. Y me di cuenta de que lo que hacía Dios cuando rezaba era una meditación. Él estaba rezando y estaba pidiéndole a un ser superior algún pedido, o estaba queriéndolo, y bueno, yo dije, bueno, eso es meditar, por así decirlo. Entonces yo me di cuenta de que el mensaje de la religión es que la meditación te hace conectar con una frecuencia superior, o eso es lo que yo entendí y lo que yo signifiqué, para mí tiene sentido. Y para mí la meditación es como un momento de presencia, pero no necesariamente tenés que estar así con los ojos cerrados. Puede ser el momento de presencia, yo creo que ahora estamos teniendo un momento de presencia y lo tomo como una meditación. En esa meditación vos podés acceder a una frecuencia, a la esencia natural que tiene la vida, podés ver las cosas más perfectas, podés... eh, no le das mente a las cosas y no estás ni en el futuro ni en el pasado, estás acá en el presente. Tu cabeza está casi en blanco, te diría, no pensás en nada. Yo cuando estoy alargando las palabras no pienso lo que voy a decir, me nace decirlo. Entonces, siento que cualquier momento de presencia es una meditación. Puedes hacer deporte y estar en una meditación. Podés, pero cuando arranqué a meditar lo hacía sentado. Me sentaba a hacer nada e intentar controlar mi respiración y no me frenaba ningún tipo de pensamiento, no juzgaba ningún tipo de pensamiento, cosa que es bastante complicado. Y al final intentaba vivir esa vida que yo quería vivir como presente. Y bueno, eso hacía. Y me servía porque me iba después de la meditación en un estado mucho mejor. Por ahí uno siente miedo, inseguridad o algo que no está bueno, que si no se para, no se da una pausa, que una meditación es eso, es una pausa. Y es una pausa en la que conectás con una versión tuya mejor, con una actitud mejor, más positiva, no tan chota. Bien. Sí, bueno, en todo lo que es más holístico, o sea, llamarían como meditación dinámica o activa, que es como decís, ¿dónde estás? Aquí. ¿Qué hora es? Es ahora. ¿Qué día es este momento? Entonces, como estar totalmente consciente, podés estar meditando, claro, cortando el pelo, sintiendo la textura, el aroma, como todo consciente.
Sí, es una... Porque por ahí uno se limita cuando empieza a meditar, que no puedes estar ni 5 minutos quieto, que claro, que te duele la espalda y en realidad lo que menos haces es estar conectado con el presente. Estás todo el tiempo pensando, pensando. Yo creo que hoy en día es más la meditación de cómo vivimos, es más acorde la meditación como más activa, dinámica, mientras tratar de mientras uno hace cosas, tratar de estar, no irse en la mente, en lo que tengo que hacer después o en algo que pasó antes, sino tratar de estar consciente con el cuerpo, con la respiración. La respiración nos trae mucho al momento presente. Ya cuando respiramos, por eso es tan importante, porque inhalamos y exhalamos, entonces nos conecta con el momento presente. Pero parece muy interesante. Así que, bueno, pero vamos a contar un poco de vos porque si lo subo hay gente que no te conoce. Entonces, bueno, tenés 23 años, ¿no? ¿Y hace cuánto que estás? Contá un poco cómo fue. Yo escuché algo en tus redes que habías sacado un préstamo, que pusiste tu emprendimiento. ¿Eso hace cuánto fue? A los 19, yo venía trabajando en el Correo Argentino como repartidor y venía trabajando en una empresa que hacía hamburguesas. Las hacía yo, ahí con unos amigos y la vendían. Entonces estaba trabajando ahí, ya cortaba el pelo en mi casa también, y venía cortando pelo de los 16 hasta los 19, ya tenía mi clientela, y ahí en ese momento pasa una circunstancia en mi casa que es que me peleo con mi mamá y me voy a vivir solo. Cuando me voy a vivir solo, me voy a vivir solo con el trabajo que tenía, los trabajos que tenía, y aparte se me da la oportunidad de sacar una tarjeta de crédito con 250.000 pesos, que en ese momento, 2022, son como 3 millones de pesos de hoy en día, más o menos. Entonces la saco porque había visto que el local este estaba libre y este local previamente había sido de una barbería que es bueno, esta barbería misma, o sea, es la de mi socio. Anteriormente de ser la de mi socio, yo había trabajado acá y era una de las primeras barberías, una barbería que ya tenía mucho reconocimiento, mucha fama, y incluso en el Google Maps todavía figuraba como que estaba acá. Entonces dije, bueno, me pongo la barbería ahí, si igual es lo mismo, o sea, voy a pagar un alquiler y voy a cortar en el centro, mejor, voy a tener más clientes. Entonces me puse 2 sillas, me puse a cortar y listo. Y ahí arranqué con mi primo, que mi primo también cortaba. Y ahí empecé a pagar el préstamo, hice un plan de negocios antes. Todo esto viene del libro de Robert Kiyosaki que yo te había dicho antes, que él explicaba lo que es el apalancamiento financiero. Y cómo será importante tomar acción sin estar preparado, que ese apalancamiento financiero era algo que servía en Estados Unidos por cómo estaba ya planteado el sistema financiero, pero que acá en Argentina era algo medio complejo, porque la moneda se va siempre a la mierda, se infla o se desinfla, no es estable. Entonces cuando vas a sacar un préstamo, las tasas de intereses son altísimas y por lo general cuando vas a abrir un negocio no generas tanto como para pagarlas. Por suerte se me dieron un montón de situaciones muy, muy beneficiosas para mí, que yo siempre digo no es suerte, simplemente tenía que ser así, se dio. Y es que justamente ese préstamo era con tasas sin interés, 6 cuotas de fija sin interés, o 12, no me acuerdo. Y el alquiler estaba muy barato, 20.000 pesos en ese momento, con una tasa fija de 25% cada 6 meses. Ese año yo terminé pagando el alquiler un 50% más a final de año, pero la inflación había sido de como un 120%. O sea, se me dieron muchas circunstancias para que ese negocio saliera a flote. Aparte, mi padrino me regaló el cartel ese de barbería, me lo regaló mi padrino, o sea que ahí tenía un gasto menos. Y justo me fui a vivir solo, lo cual hizo que yo me tenga que poner las pilas, como que si no me ponía las pilas no subsistía. Justo ese mes, en el trabajo donde yo estaba, no me pagan mi sueldo, entonces yo tenía el mes que había sacado del alquiler para pagar, lo de la casa, el coso del préstamo, la luz, o sea, tenía un montón de gastos que llegaban muy justo, no me daba para comer nada, entonces yo estaba todo el día trabajando acá y eso hizo que funcione.
Si yo no hubiese estado todo el día acá, desde las 7 hasta las 10 de la noche, trabajando, atendiendo bien a la gente, eh, pasando un poco de asco, porque estaba pasando un poco de asco, no hubiese funcionado verdaderamente yo. Y aparte, si el país no se hubiese inflado tanto la moneda y a mí no me hubiesen dado tasas fijas, capaz que no se me daba. Por eso yo le digo a la gente, uno tiene que estar constantemente enfocándose en lo que tiene que hacer, eh, pero no en lo que llega. Se tiene que enfocar en lo que hace uno, en lo que da. Vos enfocate en dar, en sembrar, y si llega, llega, porque yo me llegó, pero tuve un montón de suerte también. La suerte, si bien la fui a buscar, se me dio un poco de oportunidad y de suerte de que el país se fue a la mierda y que la inflación quedó, de que las tasas de interés se quedaron fijas. Así que funcionó, ya pagué los intereses y ya tenía mi barbería funcionando y ya me quedaba todo libre para reinvertir. Y aparte me quedaba un año más de contrato, la Argentina se seguía inflando y el alquiler seguía con la misma tasa fija. Mi alquiler estaba muy bajo, me permitía ganancias que yo reinvertía de vuelta y así fuimos creciendo hasta que en un momento mi barbería, que era ESPI, para mí se colocó entre la primera competencia con Santa Catalina, que eran como las dos barberías más fuertes para mí de ese momento, y ahí fue que yo le propuse a Emi, que es mi socio actualmente, que nos unamos, porque teníamos el mismo público, él tenía una marca más sólida porque tenía 7 años de trayectoria y yo tenía apenas 3 y pico, pero yo tenía un servicio muy bueno y un equipo de personas que trabajaban muy bien y un sistema muy bien armado, porque yo siempre invertí en conocimiento, en gente que me ayudó a cómo administrar el negocio, tanto en mis finanzas como en el equipo, como en el marketing. Entonces hacíamos muy buen match, porque él era muy bueno vendiendo, su marca era muy linda estéticamente y yo tenía toda la parte de estructura. Entonces nos asociamos, pusimos su marca acá y aparte abrimos la otra barbería allá con otro préstamo también, ahí se nos dio todo perfecto también. O sea, por eso te digo, o sea, si uno hace las cosas bien, si uno siembra, si uno tiene fe de que le van a salir las cosas bien, uno capaz que no tiene el cómo o el cuándo, pero llega porque se alinean un par de constelaciones y aparece eso ahí. Y, y ese local era de una competencia que no estaba haciendo las cosas bien, eh, tenía que vender su fondo de comercio y nosotros dijimos, bueno, lo queremos agarrar, no teníamos plata para agarrarlo, pero nos financiaron, eh, justo se fue esa persona, lo iba a agarrar alguien más que ya se lo habían vendido, pero esa se dio de baja, o sea, Se dio todo. se dio todo y nos pudimos abrir la tercera sucursal y ahora estamos con las 3 barberías, la verdad que muy bien, muy contentos, los chicos son espectaculares, le meten ganas, tienen ganas de laburar en la barbería. Eh, con Emi nos llevamos bien, venimos del mismo lado y tenemos las mismas aspiraciones. eh, y nada, eso sería todo hasta ahora. Después, obviamente, me fui moviendo por otros lados. A mí no es que me apasiona la barbería como tal, sino que me apasiona el emprendimiento. Y mucho tiempo intenté también hacer negocios digitales. El año pasado estuve en lo que son agencias de marketing digital, trabajando con gente de otro lado, que eso me abrió un montón la cabeza también porque te das cuenta de cómo trabajan gente que ya genera mucho. Me tocó trabajar con personas que tenían una empresa de aeronáutica con 25 o 30 empleados que hacen muchísimo dinero y que te tratan como un igual a vos, que son un tipo que yo soy mano de obra barata, argentina, ¿entendés? Para él. Pero me trató muy bien, me dio mucho conocimiento y todas esas son cosas que me llevo y que voy aplicando en mi negocio y que me ayudan cada vez más a autoconocerme y a saber a dónde quiero llegar y cuál es la vida que quiero crear. Me fui por las ramas, pero vamos a terminar. Habías preguntado lo del negocio. Sí, sí, pero bueno, contaste toda la historia. Me parece igual lo que me resuena, lo lindo, es que te hayas unido, porque a veces uno lo ve como una competencia y a vos se te ocurrió hablar con Emi y como, qué lindo, porque a veces es como que uno se puede unir, no es ver al otro como una competencia, hasta puede terminar siendo un socio y crear aún algo más grande, que a veces en lugares chicos pasa que ves al otro como que te está robando los clientes y decís, si hacemos algo más grande juntos, eso me parece muy evolucionado y como dejar a veces un poco del lado del ego y se puede crecer mucho más. ¿Y Emi qué edad tiene? 25. Bueno,
por eso me parecía lindo que charlemos y contarle así a la gente, porque ver gente joven, emprendedora, que aún como está el país, con la crisis que hay, que sigue apostando, que quiere crecer, que está muy difícil también para la generación de ustedes emprender, crecer, me parece muy motivador, porque no todo está perdido. Así que, así que bueno, me encanta que me hayas compartido tu historia y bueno, vamos a ver para dónde seguís. No sé si querés decir algo más. No, nada, sí, lo que decís vos. Creo yo que estamos viviendo una de las peores épocas de Argentina, a nivel económico, por así decirlo. Pero sí, igual hay un montón de oportunidades porque Argentina es un país con mucha libertad. Argentina es un país donde puedes empezar un negocio con muy poca plata y no te van a venir a romper las pelotas. Eh, Cosa que en otro país capaz que sí. Capaz que en otro país empezar un negocio, tenés que empezar con mucho más dinero, capaz. Eh, lo que sí veo es que hay una generación que no tiene ganas no tiene hambre, no ve la vía positiva. Y el que la ve va a sobresalir, porque si uno se ve la positiva, ve que puede salir adelante, tiene fe en ello y acciona para hacerlo, está frente a un montón de competencia que no ve la posibilidad de crecer. Entonces, destacás muy fácil. Me ha pasado en los trabajos que fui, donde la gente hace lo mínimo e indispensable para que le paguen y capaz que laburar lo menos posible y esa es su visión y eso es lo que quieren hacer. Y yo con muy poco esfuerzo, por así decirlo, que a mí me costaba, obvio, pero que es lo que yo quería. Yo sabía que si me esforzaba iba a ganar más y entendía cómo funciona la economía y entendía que si me metía en una empresa yo tenía que ser productivo y mientras más genere y más responsabilidad agarre, más me van a pagar. Entonces iba por esa, iba por la de me quedo cómodo, hago lo mínimo indispensable y intento ganar lo más posible. Que eso para mí es lo que mantiene estancado el país. La mayoría de personas que no hacen las cosas bien, no se esfuerzan con ser lo más excelente que pueden con la herramienta que tienen. Entiendo la frustración de las personas cuando el país no está dado para que eso pase, sino que todo lo contrario, te meten la pata para que tengas que hacer las cosas mal. Si tenés empleado, tenés que pagar 60 y pico por ciento de impuestos, o sea, tenés que tener un empleado y pagás por tres. Es muy difícil crecer así. Entonces yo pienso que si bien las circunstancias son muy negativas para el emprendedor, igualmente uno se la puede rebuscar y puede hacer las cosas para que le salgan bien. Debo admitir que yo tengo mucha suerte porque nací con papás que me quieren, nací con algo económico base, ¿me entendés? Tengo para comer, tengo para dormir, hay gente que capaz que no lo tiene. Pero bueno, yo siento que independientemente de eso, de donde te toque, puedes conseguirte un laburo, dos, tres laburos, que yo he hecho, y después emprender con horas extra. Y no vas a tener mucho tiempo para vos, no va a ser lo más bonito, todo lo que vos quieras. Pero bueno, ¿qué preferís eso o quedarte sin hacer nada y seguir en la misma? O sea, capaz que es una situación fea la que te estoy planteando, pero es una realidad. Si vos querés salir de eso, te vas a tener que mover de alguna forma y vas a tener que tomar acciones distintas. No podés quedarte en la víctima, no podés quedarte en pobre de mí, me tocó nacer acá o en esas frustraciones. Tenés que empezar a tomar un pensamiento distinto, tenés que empezar a pensar que sí podés. Porque si pensás vos mismo que no podés salir de ahí, claramente no vas a salir de ahí. Son pocas las probabilidades de que salga de ese extracto económico, sí, pero hay y podés. Y yo siento que cualquier persona que le meta huevo va a poder salir adelante. Eh, Nada, eso. Es más que nada mi mensaje para los varones, ¿no? Yo pienso que los hombres son los que más van a ver esto, ¿no? Los que les gusta la barbería, que le meten a la barbería, que sepan que si le meten, trabajan bien, buscan la oportunidad, porque no es que yo no busqué el préstamo y me llegó de la nada. Fui a buscar préstamos por todos lados, busqué financiación por todos lados, busqué la forma de hacer un plan de negocio para ver si ese préstamo me alcanzaba después con los cortes que hacía, ¿entendés? O sea, me moví para hacer todo lo que hicimos y para abrir la última barbería también nos movimos. Y si vos te movés, vas a encontrar la forma de alguna manera, pero te tenés que mover.
Sí, igual me parece un mensaje en general porque justo tenés enfrente tuyo una al revés. O sea, mi historia es muy similar en algunas cosas, salvo algunas diferencias, pero fue con un centro de estética. Yo también saqué préstamos y también puede servir para las mujeres porque pueden poner su peluquería, su centro de estética, te haces un curso de cosmetóloga, es muy similar que podés empezar en tu casa. O sea, como que acá en este país, por ahí lo que yo veía en otros, no se apoya mucho al emprendedor y por ahí también hay chicas que se quedan en los trabajos fijos, en algo cómodo, pero bueno, tenés que salir de esa incomodidad y también donde vos quieras invertir tu tiempo. Y yo soy partidaria de que sin sacrificio, por más de que uno pienso, bueno, que me va a hacer fácil, trato de tener, pero la energía, quieras o no, es como una inversión, después vas a tener tu recompensa. O sea, quieras o no, al principio en un emprendimiento va por ahí el primer año, los 2 primeros años, hasta que vas. Yo hice lo mismo, lo que iba ganando lo iba reinvirtiendo. Y que quizás otro emprendedor va enseguida y se gasta su ganancia y por muchos años iba reinvirtiendo en aparatología. Bueno, por eso es como que me resuena un poco, me veo reflejada y me da como mucha empatía porque es como alguien emprendedor masculino en un rubro masculino. Claro, me parece súper interesante porque también puede funcionar o sea, para los dos rubros. Así que, bueno, Pero por esperemos. ahí siento, permiso, ¿no? Siento que la mujer por ahí tiene que tener más cuidado con el desarrollo personal de ella. El hombre como que yo pienso que puede darle un poquito de lado a eso. Si bien se tiene que cuidar y tiene que quererse y todo, hay veces que lo mejor que le hace al hombre es trabajar todo el día y no pensar en otra cosa. Son momentos, son épocas. Yo siento que si la mujer hace eso, no lo pienso como algo superior o mejor o nada, sino que pienso que se puede llegar a desestabilizar emocionalmente, a desestabilizar químicamente, porque Ya sé que no entiendo. si no se cuida ella, primero, ¿entendés? Si no se pone ella como con desarrollo personal, el hombre también, pero pienso que en la mujer suele pasar más rápido. Y lo veo porque yo también me crié con un entorno de mujeres en las cuales le tocó esa parte de aguantar, de sostener la familia, de tener que trabajar todo el Ah, día entiendo, sí. y terminan en una posición en la cual no se sienten femeninas, no se sienten lindas, no se Se sienten. abandonan, claro, por ahí no se priorizan y se van. Y por ahí el hombre eso como que si se abandona un poco, medio que le da un poco igual. A la mujer la frustra realmente por dentro, creo yo, el hecho de no tener tiempo para ella, no cuidarse, no esa parte más que siento que es la parte interior, ¿no? De la energía interior femenina, que es la que tiene que cuidar la mujer más que nada. El hombre también, porque si no se vuelve demasiado masculino y termina por descuidar un montón de aspectos emocionales y no puede resolverlos. O sea, es un equilibrio entre ambos. La mujer tiene que cuidar su energía masculina, pero si se pasa energía masculina, para mí termina frustrada. Y yo he crecido con mujeres que le ha tocado tener el rol masculino y aguantar a la familia y laburar todo el día, que no terminan siendo agradables después. O sea, vos querés charlar con ella y no son unas chicas con una energía agradable, son duras. Pierden como esa sensibilidad de la mujer que para mí está bueno que la tenga. Bien. Bueno, yo no tengo más nada que, que preguntar. Ya creo que todo lo que quería saber. Si querés decir algún mensaje más. Ah, sí. Yo nada, es nuevo esto para mí, me encantó conocerte, conocer a alguien emprendedor, masculino, porque siempre estoy como muy en el rubro femenino yo. Así que más de acá de Viedma creo que hay personas muy lindas, jóvenes que están evolucionando con niveles de conciencia y que también hay que escuchar a la juventud, porque también trae todo lo nuevo, tienen acceso, yo me acuerdo que no había, yo también leí libros de metafísica, un montón, pero en su momento fue como, no hablaba casi nadie de esto. Y ahora por eso me gusta hablar con mucha gente más joven, porque también es como que me refresca, me despierta, es como que... y también me hace dar cuenta, como que me da esperanza que no está todo perdido y también poder inspirar a chicos que por ahí no tienen ese acceso, ya desde decir un libro, recomendar libros, recomendar
bueno, contar la historia personal de uno, porque nunca, mirá vos cómo te transformó ese libro, por ahí con tu historia podés Animar al transformar. otro. Sí, o Totalmente. inspirar, nada más con tu historia. ¿Por qué siempre idealizamos a los de afuera? No sé si es lo mismo. Porque en realidad a veces hay gente muy linda acá, cerca, en esta ciudad, y siempre uno tiene lo de afuera es mejor. No, hay gente muy, muy copada y seres que están despiertos y que está bueno también valorarlos y también, sí, poder compartirlo. Así que bueno, adiós. Quiero decir una cosa más. Dale. Última cosa. ¿Cuánto habrá durado esto? No sé, pero bastante. Lo que nosotros decimos acá y todo lo que charlamos nosotros, yo lo digo con tanta, ¿cómo se dice? Con tanta certeza, porque es verdaderamente lo que yo pienso. Pero eso no quiere decir que sea la verdad. O sea, yo no quiero que ustedes tomen nada de lo que decimos acá como algo verídico. Una verdad absoluta. Claro, que es, Es relativo. vayan, lo prueben, saquen sus propias conclusiones. eh, y al final me puedo equivocar, soy un humano, capaz que para vos soy un pelotudo y está bien y no pasa nada. Y yo pienso que vos sos un pelotudo en otra área y bueno, y no lo decimos. También está bueno ese intercambio de, no, para mí vos esto sos un pelotudo, vos para mí esto sos un pelotudo, pero igual nos queremos, nos amamos, nos respetamos y cada uno con sus ideales, ¿no? Y cada uno con sus pensamientos. Así que bueno, muchas gracias Bueno, por vernos. gracias. Qué raro hablar a una La cámara. cámara. Pero bueno, gracias.